perspectivas económicas del 2017. ¿Y qué viene? Mirá, viene un año donde, contrariamente a lo que pensábamos cuando empezó el año, recuerden ustedes que este era un gobierno que todo el mundo pensaba que iba a traccionar la demanda agregada, haciendo crecer la inversión, haciendo crecer las exportaciones. Se criticaba un poco el modelo anterior, que era puro consumo, puro gasto público, y las inversiones aparecieron, pero no aparecieron con la impronta que esperaba el gobierno, y el gobierno se dio cuenta que para ganar elecciones necesitaba consumo, porque si no en lo electoral le iba a pasar bastante mal, y entonces hubo una especie de recalculando, ¿no? Como en el GPS, y ahora, bueno, el fuerte baja de la inflación en el segundo semestre, más el ingreso de paritarias, todo el mundo calculando que el año que viene, todos los analistas pensando una inflación entre 17 y 20% y paritarias arriba de 20%, o sea que los salarios le van a ganar claramente a la inflación el año que viene, entonces eso permite recuperar el consumo, que parece ser la gran apuesta del gobierno. O sea, el gobierno vuelve a apostar otra vez sobre el consumo para empezar a traccionar la economía a partir del año que viene con obra pública, por el lado del gasto, que es un año electoral y va a haber mucha plata en la calle en obra pública, y por el consumo por otro lado. O sea que es una especie, si uno lo mira, el otro día José Luis Esper decía, medio en broma, medio en serio, que era kirchnerismo de buenos modales lo de Macri, ¿no? Y bueno, y algo de eso hay desde el punto de vista macroeconómico. La verdad que yo soy muy optimista respecto de la llegada de inversiones, pero los inversores también son tipos muy miedosos, hasta que no está el clima de mercado armado, hasta que no está claramente la economía arrancando, no vamos a ver inversiones llegando fuerte. Y además por sectores, uno recorre también realidades muy asimétricas, ¿no? Uno en el interior respira un aire de expectativa, de esperanza, la gente dice, bueno, ahora sí nos dejan hacer lo que nosotros sabemos hacer, un año nos va a ir bien, otro año nos va a ir mal, pero estamos con reglas de juego que son las que corresponden, y en el Gran Buenos Aires otro el clima. Entonces, acá hay como dos Argentinas. A la Argentina del interior del país le va a ir muy bien y le está yendo bien, y a la Argentina del Gran Buenos Aires, una Argentina que, bueno, depende un poco de apuntalar el consumo, esto que estábamos discutiendo recién. Martín, yo lo que veo es poca inversión hasta ahora, pero toma mucha deuda el gobierno, ¿o no? Hay un mito con el tema de la deuda, que es bastante interesante. Es buena la pregunta, te agradezco, porque es bastante, yo te diría, casi esquizofrénico el planteo de muchos comunicadores. Porque, a ver, la deuda es la contracara del déficit. Vos tomás deuda solamente si tenés déficit. Si vos tenés superávit no hay deuda, ¿no? Si uno tiene las cuentas balanceadas en la casa, la tarjeta de crédito no crece en el rojo. El rojo de la tarjeta de crédito es cuando vos estás gastando por arriba de tus posibilidades. Entonces, acá el problema básicamente es el déficit. Ahora vamos con dos preguntas. La primera, ¿el déficit es un fenómeno nuevo? La respuesta es no. Hace varios años venimos con déficit, es parte de la herencia. ¿El déficit creció? No, probablemente haya crecido en la primera parte un poquito, pero acá y ahora por el ingreso del blanqueo, entonces este va a ser un año donde el déficit no va a crecer. Segunda pregunta, ¿el déficit se puede cerrar de manera dramática, drástica, como para que uno no tenga que endeudarse? La respuesta, la mayoría de los analistas coinciden que no, digamos. Es decir, este no está en las condiciones como para, ¿qué tenemos que hacer? ¿Echar 20% de los empleados públicos? ¿Bajar 20% de salario? Esta fórmula no funcionó nunca, no va a funcionar, entonces el gobierno dice, no, vamos a cerrar el déficit con crecimiento. Parece razonable, es hacer la gran Clinton, lo que hizo en su momento en los 90 en Estados Unidos Clinton, que es cerrar el déficit con crecimiento, pero claro, en el interín, ese déficit de año tras año es más deuda y más deuda, digamos. Entonces, ahora después hay algunos comunicadores que publican números que son fantasiosos, ¿no? Pero la verdad que el déficit es de la magnitud, el crecimiento de la deuda es equivalente a la magnitud del crecimiento del déficit. Claro, en años anteriores por ahí había se echaba más mano de financiamiento con emisión, entonces uno veía más maquinita. Este es un año que sigue habiendo algo de emisión, hay que decirlo, sigue habiendo algo de emisión. El gobierno aflojó bastante con la emisión respecto del año pasado, entonces lo que aflojó de emisión lo compensa con más deuda. Entonces uno ve que en el mix de cómo financia el déficit del gobierno, hoy pesa un poco más la deuda y menos la emisión, pero bueno, el stock de déficit que había, digamos, el problema del déficit es un problema que no es nuevo ni tampoco se va a resolver de un año para el otro. Si uno escucha a los empresarios, muchos también se quejan de la presión impositiva, de los impuestos, digamos, regresivos que hay en el país. ¿Qué hay para decir de todo eso? Sí, son dos cosas diferentes, ¿no? En general los impuestos más regresivos son los que pagan los consumidores, sobre todo de bajos ingresos, el problema del IVA. Algunas medidas tomó el gobierno, la devolución del IVA en la canasta básica para jubilados, para beneficiarios de planes sociales. Parece que uno puede decir es insuficiente, puede ser, pero es una medida que va en el sentido correcto.
y seguramente en la discusión del impuesto a las ganancias para el año que viene también se viene una reforma, va a ser más progresiva. Ahora, por el lado de los empresarios, ya ahora no por el lado de los consumidores, sino por el lado de los negocios, la verdad que la presión tributaria argentina es escandalosa. Es escandalosamente alta. Entonces, los únicos sectores que resisten la presión tributaria tan grande, bueno, son sectores como los productores agropecuarios. Son tan productivos, Argentina es uno de los países más productivos del mundo. Entonces, pero casi estuvimos hace unos años al borde de hacer que el sector más productivo de la Argentina también se quede abajo de la lona por la presión tributaria. Recuerden lo que fue el escándalo de la 125. Entonces, evidentemente, da la sensación que el Estado en Argentina siempre aprieta el zapato y aprieta hasta ver, digamos, cuando el tipo te empieza a tragar agua y dice, bueno, paren, hasta acá podemos llegar, ¿no? La verdad que la presión tributaria es una deuda que tiene pendiente el gobierno. En el campo avanzó un poco, pero ahora había prometido el 5% para el 2017, ya lo pateó solamente para la provincia del Plan Belgrano, para el resto del país lo pateó para el 2018, entonces empezás a encontrarte con la restricción de que bajar impuestos tiene las limitaciones obvias de que tenés que bajar el gasto también, digamos, ¿no? Entonces, y eso hoy no se puede hacer. Vamos ya cerrando. En tema tarifas, ¿también un error de cálculo del gobierno? ¿No midió los tiempos, las formas? Mira, yo creo que se hizo mal porque no midieron seguramente el tema del impacto de hacerlo contra estación, era lo recomendable, con la luz se hizo así, no pasó nada, pasó bastante bien, con el gas coincidió el ajuste en el pleno invierno, entonces la verdad que cometió un error de principiante, el gobierno ese fue probablemente, además pagó un costo social altísimo y bueno, pero era algo que tarde o temprano iba a tener que hacer, perdió un montón de meses, finalmente termina haciendo lo que todos habíamos recomendado, que es que el ajuste de gas se hiciera recién en octubre, bueno, termina siendo así, pero por las malas, digamos, que no fue la intención inicial del gobierno. Claramente creo que fue error de cálculo del gobierno, sí. Martín, para cerrar la nota, entonces, augurás para el 2017 mejor que el 2016. Sí, claro, cualquier indicador que mires vos te muestra que lo peor quedó atrás de la crisis, digamos. Vos tuviste un primer semestre acá que fue tremendo, porque se combinó doble tijera, ¿no? Por un lado, los precios más altos, la inflación que se aceleró, y por el otro lado, la caída de salarios reales porque no entraban, seguías con los salarios viejos. En el segundo semestre se frenan mucho los precios, se frena la inflación, entran las paritarias, entonces empezás a ver un poco de recuperación y todo parece indicar que eso se consolida el año que viene. Hoy la discusión básicamente está en cuánto crece la economía el año que viene, pero salvo algún catastrófico, digamos, no hay ningún economista pensando que la economía no crece el año que viene. Hoy la discusión es si crece 3, 3,5, 4. Algunos economistas, el propio Bain, que es el economista predilecto de Scioli, dice 5, a mí me parece exagerado eso, pero en cualquier caso creo que la discusión está por la positiva para el año que viene.